iPhone XR versus iPhone 12, vamos a hacer una comparación de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos. Entonces los dos teléfonos están apagados en este momento, vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí el botón al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero. Vimos que el logo aparecieron prácticamente igual en los dos, o sea como al mismo tiempo. Mientras tanto te voy recordando que el iPhone XR es modelo 2018 y cuenta con el procesador A12 Bionic y con 3 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 12 es modelo 2020, cuenta con el procesador A14 Bionic y con 4 GB de memoria RAM. Entonces vimos que sí hubo una diferencia bastante grande, el iPhone 12 prendiendo mucho más rápido que el iPhone XR. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a ver entonces qué tanta diferencia hay en cuanto a las aplicaciones que utilizamos día a día. Empecemos con Snapchat. Fíjate lo rápido del iPhone 12. Vámonos ahora con YouTube. Ok, creo que no les alcancé a hundir al mismo tiempo, pero de igual forma el iPhone 12 lo abrió primero. No por mucho, pero de igual forma sí abrió primero el iPhone 12. Vamos a mirar por aquí los videos Reels. Bien, vemos que después de que estemos dentro de la aplicación prácticamente no hay ninguna diferencia. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 12 bastante rápido. Bueno, aquí sí estamos viendo que hay una diferencia bastante notable. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone 12 primero. Bueno, como que el iPhone 12 abrió la aplicación primero, pero el iPhone XR cargó el contenido exactamente al mismo tiempo. Entonces vemos que después de que estemos dentro de la aplicación, al momento de hacer scroll, anda funcionando bien los dos. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 12, pero bueno, es que parece que el iPhone 12 como que abre la aplicación primero, pero el iPhone XR lo alcanza cargando el contenido primero. Vamos a mirar por aquí los videos Reels. Bueno, entonces estamos viendo que el contenido también los carga exactamente igual los dos. Estamos conectados en la misma red Wi-Fi. Ok, vámonos ahora con X. Entonces puedes ver que el iPhone 12 como que lo carga primero. Y bueno, aquí también vimos una diferencia bastante grande. Ahora sí el iPhone XR no alcanzó al iPhone 12 al momento de cargar el contenido. El iPhone 12 abrió bastante rápido. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitch. Mira que el iPhone 12 como que carga mucho más rápido. Y pues bueno, es que es un teléfono 2 años más nuevo. Entonces debería de cargar más rápido. Después de que estemos dentro de la aplicación, pues prácticamente ninguna diferencia. Vámonos ahora con Speedtest. El iPhone 12 bastante rápido. Vemos como con estos dos teléfonos sí hay una diferencia un poco más notable, porque con otros prácticamente no hemos visto mucha diferencia. Vámonos ahora con TikTok. El iPhone 12, pero el iPhone XR carga el contenido primero. Ahí es donde está la diferencia. Entonces vemos que ya dentro de la aplicación ninguna diferencia. Pero bueno, ya que estamos aquí, sí tengo que decirles algo. Es que cuando estemos grabando videos dentro de la aplicación de TikTok, el iPhone 12 va a tener mejor rendimiento al momento de que estemos colocándole efectos, filtros y todo ese tipo de cosas. El iPhone XR se va a quedar un poquito corto, pero el iPhone 12 sí se va a sentir mucho más fluido. Vámonos ahora con Tumblr. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone 12. Bien, entonces aquí sí estamos viendo que con el iPhone 12 notamos un poquito más la diferencia. Vámonos ahora con Spotify. En el iPhone 12 creo que tengo la sesión iniciada, pero de igual forma vimos que cargaron exactamente iguales los dos. Vámonos ahora con Amazon. El iPhone 12. Y mira que ahí sí se notó bastante la diferencia. Vamos a abrir por aquí algunas publicaciones de estas porque vamos a probar la memoria RAM. Entonces vemos que al momento de cargar el contenido pues no hay prácticamente ninguna diferencia. Entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con eBay. Ahí vemos la gran diferencia que tenemos en cuanto a pantallas. El iPhone 12 lo cargó primero y pues bueno, así es como debe de ser, porque ese es más nuevo, es más caro, tiene mejor procesador, tiene más memoria RAM. Aunque fíjate que aquí en esta ocasión el iPhone XR cargó primero el contenido. Vamos a abrir algunas publicaciones por aquí y los dos están conectados ya exactamente en la misma red Wi-Fi, así que no debería de haber ninguna diferencia en ese aspecto. Vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Mercado Libre. El iPhone 12 bastante rápido como pudiste ver. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí.
porque así vamos a probar la memoria RAM. Entonces al momento de que yo vuelva deben de estar exactamente como los dejé. Ya tenemos estas aplicaciones abiertas en los dos teléfonos. Vamos a ver ahora cómo se comportarían en cuanto a los juegos. Espero que aquí sí veamos una diferencia más grande, claramente a favor del iPhone 12. Empecemos con Temple Run 1. Fíjate, el iPhone 12 está más por delante del iPhone XR. Vamos a ver qué tanto. Y efectivamente el iPhone 12 lo abrió primero. Míralo, ahí lo puedes ver. Vamos a darles play a los dos. Bien, aquí ninguna diferencia. Vámonos ahora con Temple Run 2. Y vemos que el iPhone 12 lo está cargando primero. Fíjate que aquí en ninguno de los dos está descargando configuración o actualización, porque ya lo había hecho desde antes. Y mira esa gran diferencia que tenemos, al menos con este juego. Todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones, pero por alguna razón el juego en el iPhone 12 parece que estuviera como más actualizado. ¿Por qué? No lo sé. Vamos a darle play a los dos. Vieron que toqué la pantalla al mismo tiempo y el iPhone XR entró primero. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Vamos a ver si con este juego también notamos alguna diferencia. Parece que el iPhone 12 lo está cargando primero. No puede ser, el iPhone XR entró primero que el iPhone 12. Bien, por primera vez vemos que el iPhone XR estuvo más rápido que el iPhone 12. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. Les recuerdo que en estas partes no hay ningún corte en el video para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tardan en abrir cada aplicación. No están descargando configuración o actualización en ninguno de los dos y el iPhone 12 lo abrió primero que el iPhone XR y aquí también vimos una diferencia un poco más grande. Aunque pues tampoco por mucho, ¿no? Apenas como por un segundo aproximadamente, máximo 2 segundos de diferencia. Y ya por último vámonos con el Asphalt 9. Déjame saber acá abajo en los comentarios desde qué teléfono estás viendo este video. Si tienes un iPhone 12 también déjamelo saber. Si tienes un iPhone XR déjamelo saber. Vemos que el iPhone 12 parece ser que lo está cargando mucho más rápido. Y no puede ser, el iPhone XR entró primero que el iPhone 12. También la diferencia fue muy mínima, pero efectivamente el iPhone XR fue más rápido con este juego. Entonces bien, ya tenemos estos juegos abiertos y las demás aplicaciones. Vamos a ver ahora qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones quedan abiertas. Son 3 GB de RAM para el iPhone XR y 4 GB para el iPhone 12. Lo que es Asphalt 9 sigue abierto. Lo que es el Free Fire, abierto en los dos. Lo que es Subway Surf, abierto en los dos. Lo que es el Temple Run 2, abierto en el iPhone 12, cerrado en el iPhone XR. Aquí es donde probablemente vamos a notar más la diferencia. Temple Run 1, cerrado en los dos. Vamos a ver de pronto con las demás aplicaciones cómo será. Lo que es Mercado Libre, abierto en los dos, exactamente como los dejé. Lo que es eBay, no puede ser, cerrado en el iPhone 12, abierto en el iPhone XR. Lo que es Amazon, abierto en los dos porque están exactamente como los había dejado. Vámonos ahora con Spotify y no puede ser, cerrado en el iPhone 12 y abierto en el iPhone XR. Vámonos ahora con Netflix, abierto en los dos. Vámonos con Tumblr. No puede ser, por alguna razón el iPhone 12 está cerrando más las aplicaciones que el iPhone XR, a pesar de que tiene 1 GB extra de memoria RAM. Vámonos ahora con TikTok, cerrado en los dos, no es sorpresa. SpeakTest. No puede ser, también estaba cerrado en el iPhone 12 y abierto en el iPhone XR. Vámonos con Twitch, abierto en los dos. X, abierto en los dos. Instagram. Fíjate ese delay tan grande que tuvimos en los dos teléfonos. Les hundí y abrieron como un segundo después. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos. Siempre refrescan la pantalla de inicio. Pinterest, abierto en los dos. YouTube, abierto en los dos. Y por último Snapchat, abierto en los dos también. El iPhone 12 tiene 4 GB de memoria RAM. El iPhone XR tiene 3 GB. Ya esto lo he dicho un montón de veces, pero pues es que sinceramente no sé por qué el iPhone 12 cierra más las aplicaciones que el iPhone XR. A pesar de que tiene 1 GB extra de memoria RAM, no debería de tener más aplicaciones cerradas. Vamos entonces ahora a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench.
Entonces podemos ver aquí que los dos están en la misma versión, iPhone 12, iPhone XR. Para el iPhone XR tenemos 1265 puntos para el single core y 2642 puntos para el multicore. Para el iPhone 12 tenemos 2114 puntos para el single core y 4778 puntos para el multicore. Ahí vemos que tenemos una diferencia bastante grande, aunque al momento de que vayamos a abrir las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día, pues la diferencia no es tan grande. Vamos ahora a mirar los resultados que tenemos en el Antutu. Para el iPhone XR tenemos 620.727 puntos, mientras que para el iPhone 12 tenemos 1.115.702 puntos. Claramente los números están demasiado altos en el iPhone 12 como para que esté cerrando las aplicaciones. A pesar de que los números están mucho más altos en el iPhone 12, la verdad es que al momento de que estemos abriendo las aplicaciones que normalmente utilizamos, no hay mucha diferencia que digamos. En esta ocasión sí notamos un poco más la diferencia, pues a comparación con otros teléfonos, pero de igual forma la diferencia tampoco era mucha, apenas era como por un segundo aproximadamente, y eso que con algunos juegos el iPhone XR abrió primero que el iPhone 12. Bien, y pues entonces eso sería todo por el video de hoy. En mi canal principal, en unos 30 minutos aproximadamente, va a salir la comparación del iPhone SE modelo 2020 y del iPhone XR. Ahí en ese video comparamos las pantallas, que a pesar de que los dos tengan pantallas LCD, hay una diferencia bastante notable. También comparamos lo que es el sonido, las cámaras, las baterías, así que pues ve a verte ese video, suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.